Amables televidentes, gracias por estar en la hora con Gregory. Esta noche recibo al defensor público. El defensor público es el director de la Oficina Nacional de la Defensa Pública. En este caso, el doctor Rodolfo Valentín Santos, quien, para satisfacción de la sociedad, tiene muchos años en el puesto y supongo, Valentín, Rodolfo, que vas a estar quizás un periodo más. Buenas noches. Muy buenas noches, ¿Qué tema Gregory? para empezar? Muy buenas noches, Gregory. Agradecer de verdad que compartir contigo en este espacio tan importante y que el pueblo dominicano es un toque de queda para ver este espacio indefectiblemente. Es que no hay otra cosa que ver a esta hora. Entonces, de verdad que para nosotros siempre será un honor venir aquí y compartir con la sociedad dominicana sobre el trabajo que realiza la Oficina Nacional de Defensa Pública, sobre todo, que es un servicio totalmente gratuito con un equipo de profesionales en el ámbito penal que se entregan al 100% en la defensa de una persona en conflicto con la ley penal. Y sobre el tema de mantenerme un periodo más, de verdad que debo de decir que he trabajado afanosamente dentro de esta institución como director en sus reivindicaciones, sobre todo mejorar las condiciones del colaborador dentro de esa institución. Y apenas me quedan unos meses para concluir la gestión. Digo unos meses porque ya estamos en el mes 5, sí, en el mes 5. Y termina el periodo en el mes de diciembre. Han pasado 6 años prácticamente y parece que fue ayer. Y de verdad que me siento con el deber cumplido. Hasta el momento no he pensado todavía en la reelección o mantenerme como director de la Oficina Nacional de Defensa Pública, pero sí hemos hecho mucho por la institución y hemos visibilizado la Oficina Nacional de Defensa Pública. Sobre todo, ponerle en el estatus que todo el mundo perciba los órganos y las otras instituciones del Estado, donde el tratamiento a esta institución es el tratamiento ya de un órgano constitucional. A pesar de que lo decía la ley, a pesar de que lo decía la Constitución de la República, esa autonomía reforzada que tenemos como institución, la gente no lo sentía así, ni tampoco lo sabía. Y la institución no actuaba como tal tampoco. Y tampoco actuaba como tal la institución. A mi llegada sí yo reclamé esa posición dentro de la sociedad dominicana. Y es tan así que fue ratificada esa posición por una decisión del Tribunal Constitucional en el 2022. Y actuamos como tal, como órgano constitucional, respecto a ese derecho fundamental, como lo es el derecho a la defensa, donde ninguno de los poderes clásicos del Estado puede intervenir en un derecho como ese. Un derecho supralegal, un derecho que está establecido en el artículo 176 de la Constitución de la República. Entonces, como derecho fundamental, es el derecho que protege, es el derecho que sirve la Oficina Nacional de Defensa Pública. Y debo de decirle a la sociedad dominicana que nunca dude, si no tiene recursos económicos y si no tiene, por cualquier causa, no puede tener acceso a un abogado privado, las puertas están abiertas de la Oficina Nacional de Defensa Pública. ¿Y cómo se entra por una de esas puertas de ustedes? Ya que si una persona tiene un conflicto con la ley, está detenido, no tiene los recursos, como bien dices, para pagar un abogado privado, entonces en el mismo recinto hay alguna manera de comunicarse con ustedes. ¿Cómo se hace en la práctica eso? Es una pregunta muy interesante y que no solamente la hace Gregory. Yo creo que se le están haciendo ahora mismo esa pregunta muchos ciudadanos dominicanos y ciudadanas, así como extranjeros también que nosotros asistimos. Lo primero es que cualquier ciudadano detenido por ley
tiene derecho a una llamada. Es lo primero, tiene derecho a una llamada. Nosotros hemos hecho brochure y hemos llevado a los distintos destacamentos en el aeropuerto, donde puede estar una persona detenida. Pueden comunicarse en cualquier hora con la defensa pública. O sea, es la 1 de la madrugada, Sí, pueden, tengo una situación que me han detenido. A los números donde están esos brochures son números de flota, donde los coordinadores tienen abierta 24/7 esos números telefónicos. Manuel, ¿nos das el número para compartirlo? Sí, Claro. no, y ahora mismo, mientras hablamos de eso, o sea, yo tengo una situación a medianoche, no tengo un abogado a mano, amigo, o no tengo el dinero, básicamente, y para yo clarificar mi situación legal, yo puedo llamarlos a ustedes. Puede llamar a la defensa pública. Y a las 2 horas de a mí haberme pasado la situación de que me detienen. Bueno, ojalá que no esté durmiendo ese coordinador, porque entonces le reprocharíamos que debe estar pendiente para cualquier persona que está siendo detenida. Aunque hay que significar que el Código Procesal Penal establece que la policía puede retener hasta 6 horas para investigar a una persona. A partir de las 6 horas es que legalmente no. procede la llamada. No. Puede proceder incluso durante las 6 horas. Porque puede que en estos precisos momentos te detenga la policía. Entonces, un pariente, un familiar o la misma persona tiene acceso al teléfono de la defensa pública y nos puede llamar inmediatamente. Y se dan casos así, Rodolfo. Yo digo si se da, por ejemplo, de madrugada, ¿no? Sí, pero las cosas extremas. Exacto, pero nosotros... Sábado de madrugada, por ejemplo. Exacto. Si sucede, usted llama inmediatamente a la defensa pública porque tenemos de turno en las jurisdicciones correspondientes, ¿no? Al hecho que pudiera pasar. Muy bien. Tenemos un defensor público de turno. Esto quiere decir que este defensor público va a estar en la disposición de asistir a cualquier persona que es detenida en esos precisos momentos. Entonces, puede ser usual que ustedes reciban llamadas de personas que caen detenidas y no tienen cómo auxiliarse legalmente. Así es. E inmediatamente los buscan. Así es. Oh, mira. Y de Porque hecho, tenía la idea, Rodolfo, de que la asistencia del defensor público, lo que se llama, no sé si todavía es así, abogado de oficio, ¿correcto? Sí, ya no existen. Bueno, pero hay mucha gente que todavía le llaman abogado de oficio. Así es. Piden un Caribe cuando van a leer un periódico. Entonces, cuando se necesita ese abogado, pensaba que solamente es para el inicio de un proceso ya formal para que suba a estrado. No, yo ignoraba que podía ser al momento de la detención. Para poder aplicar el Código Procesal Penal, que fue promulgado en el 2002 y publicado en el 2004, es decir, entró en ejecución en el 2004, para que este Código Procesal Penal sea una realidad en República Dominicana, que ya tiene 2 décadas de su publicación, era obligatorio que existiese la unidad de defensa pública, o sea, defensores públicos, para que este código sea una realidad y se pueda aplicar. Porque surgió el espacio o el concepto de oficina de atención permanente. Esto quiere decir que inmediatamente una persona es detenido, deben de llevarlo dentro de las 48 horas frente a un juez. Entonces, este juez que va a imponer algún tipo de medida de coerción, en ese espacio tenemos nosotros a nivel nacional, en todo el país, en todos los tribunales de atención permanente, un defensor público de turno. Entonces, para que este Código Procesal Penal pudiese darle cumplimiento en ese sentido, era indefectible que existiese la figura del defensor público o del defensor judicial en ese entonces, que era como nos llamábamos. Para cuando una persona sea detenida desde el destacamento, pueda tener la asistencia de un defensor público desde el destacamento. Te pregunto, el fiscal, el Ministerio Público, como es el representante del Estado en la justicia. Y dicen de la sociedad también. También. Sí. Entonces, pero yo digo que de una parte de la sociedad.
Muy bien, pero en ese sentido, como ustedes son una institución, mucha gente, salvo la aclaración que ya se ha especificado, piensa que es del gobierno. Ustedes no son una dependencia del gobierno. No del gobierno, pero sí del Estado. Sí, del Estado sí, Exacto. pero no del gobierno central, no del Ejecutivo. Exacto, exacto. No del Ejecutivo. Exacto. Y el fiscal piensa o en la práctica está por encima del defensor público. Mira, constitucionalmente hablando, no está por encima del defensor público. Porque nosotros, así como ellos, somos un órgano del sistema de justicia. Estamos a la par. No está subrogado el defensor público. No. En lo absoluto. Y no habrá fiscales que le bajan raya al defensor público. No se atreven. No se atreven. Ningún fiscal se atreve. Y debo de decir pudiera que sentirse el fiscal con derechos sobre el defensor. No, lo que puede sentirse intimidado por un defensor público cuando va a reclamar derecho en algún despacho. Eso sí, intimidado. Pero de verdad que debo significar que nos llevamos muy bien, aunque seamos contraparte, ¿no? Para que haya un Estado democrático, de derecho, debe de haber una equidad entre los poderes del Estado. Para que haya una institución que persiga, que impute, que pida prisión preventiva, que acuse, debe de haber otra entidad que defienda. Debe de haber una entidad que supervigile que se está aplicando y respetando el debido proceso. Sobre todo, el respeto a la dignidad de las personas en conflicto con la ley penal. Ningún ministerio público, ningún juez, ningún defensor, ningún organismo del Estado está por encima de la Constitución. Y si nosotros vemos debido proceso dentro del Código Procesal Penal, ni se diga en la Constitución de la República, que es una carta, yo creo que de las mejores y más completas de Iberoamérica, de derechos fundamentales y de respeto a la dignidad. Es más, la Constitución de la República del 2010, 26 de enero, en más de 6 textos habla de que el Estado se fundamenta en el respeto de la dignidad de las personas. Y ese principio o derecho fundamental, como lo es la dignidad, dice el artículo 38 de la Constitución, que es innata, es sagrada y es inviolable. Y que los poderes públicos, todos, son responsables a que el respeto a la dignidad sea un cumplido en cualquier situación en República Dominicana. Entonces, el Ministerio Público, porque persiga, porque acuse, porque tenga todas las agencias investigativas a su favor, no está por encima de la defensa pública en República Dominicana. Y lo repito, ya lo dijo el Tribunal Constitucional, ya lo dijo. Ninguno de los poderes públicos o clásicos tienen incidencia en el servicio que brinda la defensa pública, porque tiene que ver con el derecho a la defensa, un derecho sagrado que tiene cualquier persona. Imagínate tú, todas las agencias investigativas, con ese leviatán como lo es el Ministerio Público, el poder represivo del Estado, detrás de una persona, o sea, persiguiendo a una persona, conociéndole un proceso a una persona, o sea, un monstruo contra una persona. Y esta persona obligatoriamente, necesariamente en un Estado democrático y de derecho debe de tener una entidad que si no tiene recursos económicos para no terminar o acabar pulverizado por ese leviatán, como se llama Estado con todas sus agencias, entonces necesariamente debe de tener un poder tan grande que lo cobije, que lo protege y que le asista. Por eso también somos un órgano constitucional. Sí, hay una situación real en base a eso mismo que dices. Vamos a poner un ejemplo simulado a la hipótesis. Hay una persona que ofende, delinque, le falla a la sociedad de manera evidente, comete un crimen, puede ser atroz el crimen. El Ministerio Público debe defender las sociedades, representa en ese caso
la parte buena de la ley, la parte formal, sana de la ley, y le va encima, en el mejor sentido de la palabra, en la parte legal, a ese ciudadano para tratar de que cumpla una sanción producto de su mal hecho que ha cometido. Aparece el defensor público como defensor de ese ciudadano que con evidencias fehacientes le ha fallado a la sociedad, ha cometido delito. Entonces, ¿cómo ese defensor tiene la capacidad de no permitir que esa persona sea debidamente sancionada? Donde cuando entra un defensor público y asume su cargo, ¿cómo es preparado ese defensor para casos, por ejemplo, de ese tipo? El Estado es responsable de asumir un control social respecto a los crímenes y delitos. Y para ello nosotros, los ciudadanos, estamos pendientes de que sea así. Sí, y para ello tiene entonces al Ministerio Público. Correcto. Que tiene a la Procuraduría General de la República. Muy bien. Y en ese sentido, este órgano persecutor representa a la sociedad dominicana. Representa a la sociedad dominicana. No importa el delito que haya cometido una persona, no importa. Constitucionalmente tiene derecho a una defensa. Constitucionalmente. En un Estado de derecho tiene derecho a la defensa. A ser defendido. A ser defendido. Figúrate tú que solamente hubiese quien persiga, sin que tenga el derecho a ser defendido. Entonces no hubiera un inocente, ni personas absueltas dentro del proceso. Si el Estado solamente se inclinara a perseguir, a imputar, a imponer penas, entonces estaríamos vedando un derecho fundamental como el derecho a la presunción de inocencia. Entonces todos serían culpables, todos. Y yo pregunto, sobre la base de nosotros ser imperfectos, ¿podrían ser pruebas absolutas o expedientes absolutos que se indique una persona responsable y culpable solamente por un capricho de un ministerio público, sin que haya alguien que vele por el respeto al debido proceso, que es lo que hace la defensa pública? El defensor, su norte es velar porque el debido proceso se cumpla. Y el respeto a la dignidad de esa persona. Está entrenado para eso el defensor. Totalmente. Mira, nosotros realizamos un concurso muy, pero muy riguroso para elegir los abogados que van a entrar a la institución. Ah, no es una designación, mira, yo conozco... No, eso no pasa. Ya. Ni la base de ningún partido puede decir, mira, ponme 3, 4, 5 abogados de los que yo tengo. No, es imposible. Por lo menos no ha pasado ni pasa en la defensa pública. Muy bien. Para entrar a la defensa pública es un concurso de oposición muy riguroso, que dura prácticamente 6 meses por todos los pasos que hay que dar, por todas las evaluaciones. Y luego el defensor público, que es abogado y que estudia para poder superar las pruebas a lo que es sometido, entonces dura 1 año en la Escuela Nacional de la Judicatura, preparándose con un programa integral y sale de ahí, luego hace una pasantía de 3 meses y luego sale a la administración pública en una carrera especial del defensor público. O sea, que un defensor público desde el momento que tiene la intención de ingresar y participa en el concurso para subir a estrado, representar a alguien, prácticamente transcurren 2 años. Prácticamente. Mira, eso es bueno saberlo. Prácticamente. Por eso yo siempre me atrevo a decir, Gregory, que yo tengo los mejores abogados penalistas en el país. Y de hecho, son tan buenos los defensores públicos que cuando hay concurso del Ministerio Público o cuando hay concurso para jueces y ellos aplican, inmediatamente pasan. Ya. O sea, pasan y es muy fácil para ellos, porque la defensa pública es una importante plataforma
que como trampolín tú das un salto y eres reconocido en el ámbito jurídico, en el ámbito académico y hacia oficinas privadas también que son civilistas, corporativas, oficinas que son especializadas en derecho inmobiliario. Siempre piden defensores públicos, abogados penalistas. Las veces que hemos conversado, Rodolfo, has externado tu insatisfacción porque lamentablemente en la Defensoría Pública no están en nómina la cantidad de abogados defensores que por lo menos se acercaría a lo normal que ustedes necesitan para dar un servicio como lo hacen en todas las provincias del país. He sabido, y me gustaría buscar tu confirmación, que las cosas es posible que empiecen a cambiar y que puedan ser incrementados los defensores públicos en número a los que ustedes actualmente tienen. Mira, así es. Y aprovecho este espacio, Gregory, y con tu venia, de agradecerle la receptividad, las buenas intenciones y el conocimiento de lo cual se ha interesado el señor presidente de la República por la Oficina Nacional de Defensa Pública. Y me atrevo a decir que en estos 20 años que llevo ya dentro de la defensa pública, yo creo que es primera vez que un jefe de Estado se interesa por el trabajo que está realizando la defensa pública. Y ha escuchado nuestra inquietud, ha escuchado nuestras necesidades y de verdad que nos ha dado esperanza. Nos ha dado esperanza para nosotros completar la matrícula dentro de la institución y mejorar las condiciones de los defensores públicos. Pero entiendo yo como ciudadano que es responsabilidad compartida, es responsabilidad directa también de cualquier presidente de la República tener esa decisión que, por lo que veo, se está dando actualmente. Sí, debería ser, pero yo creo que hacía falta dentro de nuestra institución más visibilización, más visibilidad, ¿no? hacia la sociedad, hacia lo externo. Tu trabajo de exposición, como es este programa, da frutos, sí. Claro. Y tú has sido... Claro. Yo conozco la defensa pública, la Defensoría Pública, por tus visitas acá, a invitaciones nuestras, por tu presencia en otros medios, o sea... y a mí me parece que el señor presidente de la República ha escuchado nuestra entrevista, Gregory. Bueno, señor presidente, muy bien por usted, señor. Ha escuchado nuestra entrevista y de verdad que ha sentido. Hay una persona que sí, yo sé, no la he escuchado, pero sí, dejémoslo ahí. Sí, ha sentido que sí que es necesario. Entonces, ¿qué ha decidido él o qué ha prometido? Bueno, aumentar el presupuesto para la defensa pública, ¿no? Para nosotros poder suplir defensores públicos que faltan, para poder también abrir otras oficinas que faltan a nivel nacional. Es un tema de acceso a la justicia. De hecho, el señor presidente ha tomado en cuenta la Oficina Nacional de Defensa Pública para que seamos parte, ¿no?, de los miembros de la comisión que él creó como consejo para asesorar, ¿no?, la reforma penitenciaria. Entonces, por decreto, nos ha incluido como defensa pública para poder colaborar desde nuestra posición en esto de la reforma penitenciaria y la transición de la Penitenciaría Nacional de la Victoria a la cárcel Las Parras aquí en la capital. Ese decreto... yo digo que es un reconocimiento de parte del Ejecutivo por el trabajo que venimos nosotros realizando con los privados de libertad, con sus derechos fundamentales y el reclamo de que estas personas puedan vivir de manera digna. Comparto esa visión que tienes. Sobre el particular, cuando vi el decreto, que Defensoría Pública es parte de esa comisión, lo consideré muy, muy correcto, muy atinado, muy preciso, muy procedente. La preside el doctor Subero Isa, expresidente de la Suprema Corte de Justicia. Sobre esa comisión y los hechos, porque son hechos que han motivado esa comisión, claro, lamentablemente que hayan sido hechos que hayan motivado
que surja esa comisión, pero bueno, ya está ahí, qué bueno. Vamos a hablar, porque es importante escucharte, sobre ese particular después de una pausa que vamos a hacer. Muy bien. Rodolfo Valentín, el director de la Defensoría Pública de República Dominicana, está con nosotros. También es el director de Defensorías Latinoamericanas. Tienes un cargo. Coordinador a nivel del Caribe de las Defensorías Públicas. Es un jefe de la Defensoría a nivel latinoamericano quien me visita hoy. Rodolfo Valentín, en breve, de nuevo con nosotros.